una vuelta un poco de tuerca a algunas métricas que no se miran o otras que se miran demasiado. Entonces es como, estoy pensando de qué manera podemos simplificar el tema de las métricas del menos es más, porque sé que es algo que no es sexy, que es desgastante, que es aburrido, que no es lo que parece que sea lo más necesario del negocio, pero para mí es lo más necesario del negocio. O sea, no creo posible estabilizar o hacer crecer un negocio sin tener un buen dominio de las métricas de tu negocio. Así de duro, ¿no? Con lo cual, yo creo que es muy necesario, aunque estemos en una fase muy incipiente, tener un dominio, una gestión muy clara de las métricas, porque las métricas son ese elemento que nos permiten salir de nuestra propia subjetividad. Para ser objetivos, los números no mienten, los números te ponen la realidad delante de los morros y todo lo demás son tonterías. Lo que yo piense que o la manera que yo crea que todo esto, al final, ¿qué dice el mercado y cómo se traduce esto en métricas? Y ahí sí que no te equivocas. Ahí no hay mentiras posibles, ¿no? Lo veíamos con lo que decías también de la progresión en tu webinar y demás, ¿no? Entonces, dicho esto, sí que es verdad que hay muchas métricas que no diré que son absurdas, pero que la gente se mira con demasiado detalle y no sirven para nada. La más universal que le pasa a todo el mundo es el coste por lead, ¿no? Todo el mundo, es que tengo un coste por lead y el coste por lead no sirve para nada. Es que es la métrica que más se mira a la gente que tiene poca experiencia, pero es la métrica más absurda que existe, porque el coste por lead no es relevante. Lo relevante es la única métrica o la más relevante de todas, si vamos al final del embudo, es el ROI, el retorno de la inversión. Yo meto tanto y saco tanto. Da igual si es en orgánico y estoy hablando de esfuerzo, de horas, de tiempo, de material que yo genero, de contenido. Si es en orgánico y si es en pago, pues de dinero. Pero al final yo meto tanto y saco tanto. Y esa es la métrica que va por encima de todas. Dicho esto, vamos a entrar un poquito más en detalle, pero fijarse en el coste por lead, y a mí me ha pasado, ¿eh? Yo me pasé años, hostia, es que el coste por lead se me ha disparado, estoy pagando el doble por ese lead, pero estaba facturando 4 veces más, con lo cual, ¿qué sentido tiene? Si el tema no es el coste por lead, si me da igual que me coste que el lead se multiplique por 10, si luego resulta que vendo 10 veces más, es que no tengo ningún problema en ello, ¿no? Entonces, de hecho, sucede. Un lead cualificado es mucho más caro que un lead barato, pero un lead barato, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando yo me acuerdo hace 12 años, no, 10 años, cuando estaba en Estados Unidos y tenía una empresa con socios donde hice las aplicaciones de desarrollo personal y luego transformamos el proyecto en un proyecto web, ¿no? Y me dijeron, bueno, me iban calentando con el tema de que no tenemos suficientes leads, que no tenemos suficientes leads y tal. Y les dije, mira, vamos a hacer una campaña para tener leads a punta pala. Y me hice una campaña yo que cogí chicas de Venezuela de 18 a 24. Claro, coste por lead de 10 céntimos no me acuerdo yo, de 0,2 céntimos, da igual, metes allí 8.000 personas en el embudo con 100 euros de inversión, pero ¿de qué te sirve eso? ¿Sabes? Es que no te da un tráfico que no te lleva a ningún lado, porque no tiene poder adquisitivo, porque no tiene un nivel de conciencia y demás. Con lo cual, al final, al revés, el coste por lead yo creo que hay que pagarlo caro, no hay otra. Si quieres un lead cualificado va a ser un lead caro normalmente, pero al final nos da igual si es caro o barato, obviamente cuanto más barato sea mejor, pero lo que importa es el ROI, ¿no? El retorno de la inversión. Entonces, dicho esto, métricas que son importantes, métricas que no lo son, la que parece muy importante y no lo es, coste por lead, la más importante de todas, el retorno de la inversión, sea en orgánico, sea en pago, y a partir de ahí lo que es más importante de las métricas para mí ya no es obtener el dato, sino qué hago yo para mejorar ese dato. O sea, cada métrica me da una información que no es baladí y que esta información que me da tengo que sacarle una utilidad. Tengo que hacerla pasar por la rueda, el ciclo virtuoso del aprendizaje, ¿no? Que es hago una acción, obtengo unos datos, analizo estos datos, creo una nueva estrategia y vuelvo a hacer una acción. Y cuantas más veces doy la vuelta, más mejor esta métrica. Entonces, la idea es de que cada métrica, de cada una de las métricas, yo tengo que saber qué tengo que hacer ahí detrás, ¿no? Si nos ponemos, por ejemplo, en publicidad, una de las primeras métricas es el famoso CTR, ¿no? El CTR, que es el click to rate, que es cuántas personas hacen clic en el anuncio de las personas que ven el anuncio. Ven 1.000 personas el anuncio, hacen clic 100, pues es un 10, un click to rate, un CTR de 10 sería, ¿no? Entonces, este click to rate, si yo digo, vale, tengo un CTR, sabemos que el CTR, o si no lo sabemos ya lo decimos aquí, pero el CTR tiene que estar por encima de 1, más del 2 ya es un éxito. Con esta métrica tenemos que basarnos. Si estamos por debajo de 1 hay que hacer cosas. ¿Qué hacemos para mejorar el click to rate? Sentido común. Si el click to rate es que de la cantidad de gente que ve el anuncio, cuánta gente clica en el anuncio, lo que tengo que hacer es
o mejorar el anuncio o mejorar la gente que llega a este anuncio. Si el mensaje es claro, estoy explicando muy bien lo que hago yo en este anuncio, es que está llegando, estoy mandando lampistas a un programa de mujeres que quieren perder peso. Entonces, claro, obviamente va a ser bajo el click-to-rate, pero no tiene nada que ver con el anuncio, tiene que ver con la segmentación. Entonces, muchas veces confundimos y cambiamos copies y textos, imágenes sin tocar la segmentación, o al revés, o cambiamos la segmentación y resulta que es el copy lo que está. Entonces, asegurémonos de que hablemos muy claramente a nuestro público de lo que queremos, que ya segmentemos en el copy, en la imagen, lo que sea del anuncio, pero luego también vigilemos la segmentación. Segmentación y contenido del anuncio es lo que nos hace mejorar el CTR, el click-to-rate. Dentro de esto también está el famoso CPC, que es el coste por clic. El coste por clic es el coste de cada persona que hace clic. ¿Cuánto me cuesta cada persona que hace clic en el anuncio? Aquí tiene similitudes con el click-to-rate, pero en este caso hablamos de un coste concreto, de cuánto me cuesta cada clic único, cada persona que me hace clic y esto tiene un coste, pues si hacen clic X personas y he invertido tanto en este periodo de tiempo, ese es el coste por clic. ¿Cómo mejoro este coste por clic? Hay una cosa que muchas veces se tiene poco en cuenta, pero que tiene mucho que ver a veces, que es mejorar simplemente el botón. El botón de ver más o regístrate, o eso muchas veces me hace mejorar el coste por clic, porque según qué tipo de botón genera más resistencia que otro. Igual que también sirve para cualificar a alguien que tú quieres que vaya a un webinar, no ponle ver más, ponle regístrate. Porque el regístrate ya te segmenta. Si no se quieren registrar, no te interesan. Para que vayan al anuncio y luego no se inscriban, no te interesan, porque te hará bajar la tasa de la landing y no te interesa. Con lo cual, si es un webinar, un regístrate. Si es llevarlos a... Tenemos que saber cuál es... O sea, cada mensaje de botón tiene una intención y tenemos que entender que no es poner eso por poner eso. Tenemos que entender por qué quiero poner esto. Si quiero llevarlos a una página de ventas, el ver más tiene mucho sentido, porque tienen que ver más de mi producto, entonces los tengo que llevar a una página de ventas. Pero entonces, si yo quiero que se registren, es un regístrate. Ya sé que suena mucho sentido común, pero sé que son cosas que las veo cada día que la gente no las tiene en cuenta, ¿no? Entonces, tener en cuenta cada acción que hacemos, que le pongamos este puntito de reflexión y de sentido común de por qué estamos haciendo esto, cuál es la intención que hay detrás y qué es lo que tenemos que ver ahí. Siguiente métrica, por ejemplo, en webinar sería la conversión de la landing, ¿no? El porcentaje de conversión de la landing. Un porcentaje de conversión mínimo tiene que ser de un 20%, entre 20 y 30 es un porcentaje muy bueno, por encima de 30, perdón, es bueno, por encima de 30 es muy bueno. Y también aquí hay trampas, ¿eh? Porque me vi una vez un anuncio de Vilma Núñez, tenemos una landing que convierte al 75%, y efectivamente la landing de ellos, esta, convertía al 75%. ¿Pero por qué convertía al 75%? Porque allí era una landing de retargeting. Mandaban solo gente que ya les había comprado productos a ellos. Obviamente, claro, mandas un tipo de tráfico tan cualificado que ya te conoce, que ya confía contigo, que es normal que tengas 75%, pero esto es tramposo, ¿eh? Entonces, en tráfico normal, en tráfico frío, un 20% mínimo. ¿Cómo mejoro? Una vez más, esta métrica, ¿cómo mejoro la conversión de la landing? Pues es evidente, mejorando la promesa, o sea, cuando llegan, la conversión de landing es que me dejen la primera transacción que hacemos con nuestro cliente, que es que nos dejen algo a cambio de algo. Me dejas tu email a cambio de un webinar que te voy a dar o de lo que sea, ¿no? Entonces, si yo te pido esto, te voy a pedir algo ya que es la primera transacción, que es que tú me des algo, que es tu email, tengo que tener una promesa que esté a la altura, tengo que tener algo que le interese a la persona, con lo cual para que mejore la conversión de la landing, mejorar el copy, mejorar la promesa, mejorar la imagen de la landing, probar landings con A/B testing con testimonios y sin testimonios, que es que depende también de cada persona. Una persona que tenga muy poca autoridad necesitará más testimonios, una persona que tenga mucha autoridad no necesita nada. Entonces, cada persona y cada producto y cada nicho también esto, ya sabéis que en esto no hay matemáticas y la única matemática que vale es probar y a ver qué dice el mercado, ¿no? Una vez se han registrado, siguiente métrica, ¿cómo mejoro el porcentaje de asistencia de la gente que se registra a la gente que asiste a mi webinar o que se me pone en mi grupo de WhatsApp o que me entra en una agenda de Calendly? ¿Cómo mejoro ese punto? Pues una vez más voy a pensar, vale, gente que, a ver, si me ha dejado su email y se ha registrado, ¿por qué no viene? Porque y parece mentira, pero la mayoría de gente no viene. Y eso es normal. Se está considerando como normal en el mercado. Que la mayoría de gente que ha dicho que vendrá y deja su email, luego no venga, ¿no? Entonces, aunque la mayoría no venga, podemos hacer cosas para que vengan más, ¿no? Se dice que aproximadamente un tercio es la métrica habitual de la gente se registra en 300, te aparecen 100.
¿no? Generalmente suele ser así, pero se puede subir esta métrica. ¿Cómo se sube esta métrica? Con todo el seguimiento que hacemos post-registro, desde que nos dejan el email hasta que llega el evento. Ahí, cuanto más push hagamos, más subirá este porcentaje. Si podemos contactar por WhatsApp, actualmente es lo que más hace subir esta métrica. El WhatsApp es el medio más caliente que hay a día de hoy, el que genera más vínculo de manera más rápida, con lo cual todo lo que vamos a hacer, pero bueno, una cadena de emails post-webinar, cualquier cosa que hagamos que genere expectativa de lo que van a tener en ese webinar, que si no están ahí se lo van a perder. O sea, no es lo mismo estar en el webinar que estar en la repetición. Voy a dar repetición, pero en la repetición te vas a perder algo que estará en el directo. Y esto lo tiene que tener muy claro, porque si mucha gente dice, no, ya me enviará la grabación y lo veo grabado. Que eso pasa, ¿eh? La mayoría de gente que no se presente no es que no lo vea, muchos de ellos lo ven grabado, pero no es lo mismo, como sabe bien Rebeca, no es lo mismo la energía del directo a la hora de vender que ver un webinar en grabado, ¿no? De todas cosas, porque en grabado lo ven a triple velocidad, luego lo ven a ratos, ven un trocito, al final de la venta ya se lo saltan, porque ya han visto la información que querían. Entonces, aquí lo bueno es que asistan el máximo. La grabación es un plus que, mira, si cae alguien más, pues perfecto, pero lo bueno sería que asistan el máximo posible. Así que, lo dicho, maximizar esa métrica de gente que me deja sus datos a gente que asiste. Y esto da igual si es gente que me agenda un Calendly a gente que se presenta en el Calendly. Yo en esto siempre he tenido muy buenas métricas, muy por encima de la media, porque estoy por encima del 90% de gente que me agenda, gente que me asiste. Pero esto no es casual, me lo ocurro mucho. Yo les hago WhatsApps de audio súper personalizados y entro en contacto con ellos y dialogo con ellos. Oye, cuéntame, así, pero tal, no sé qué. Y se sorprenden mucho. Decir, joder, este tío, mira, ayer estuve en una sesión de venta de un Dharma que va a entrar ahora la semana que viene. Fijaros que no sé, aún no me ha dicho que va a entrar, yo sé que va a entrar, ¿eh? Porque tiene pendiente, ha visto varios mentores, le encanté yo, he hecho una segunda sesión con él, ayer hice una segunda sesión con él y dice, solo me queda una sesión informativa que tengo que hacer este viernes. Mañana la hace, le dije con quién, ya vi con quién y sé que lo tengo ganado, pero él ya me dijo, pero tú estás en la pole, a ver, lo hago porque ya me comprometí con esta persona y una cosa que ya no me gusta nada es que no me atiende él. Me ha puesto a una persona que es la que me hace la llamada, con lo cual ahí está ganado antes de salir, ¿eh? Ya os lo digo. Entonces, pero toda esta parte de este lead, hostia, si vieras la cantidad de WhatsApps, de incluso emails, me han mandado, oye, tal, y me lo ocurro mucho. O sea, no es casual que alguien te acabe pagando 6.000 euros, no es casual, te lo tienes que currar, ¿no? Bueno, decíamos esto, estábamos en la conversión de la gente, maximizar la gente que hace la acción a la gente que asiste a la acción, ¿no? Da igual si es un webinar o un Calendly, lo que sea. Luego, una de las métricas, para mí la más importante después del ROI, es el coste de adquisición de cliente. ¿Cuánto me cuesta cada cliente? ¿Cuánto me cuesta cada cliente en términos económicos si hago publicidad o en términos de tiempo, de contenido, lo que sea, si lo hago en orgánico? Pero ¿cuánto me cuesta cada cliente? Es lo que determina la rentabilidad de mi negocio. Porque si yo sé que un cliente me cuesta X y yo le cobro Y, el diferencial entre X y Y tiene que ser como mínimo un 300%. Si me cuesta 100, como mínimo tengo que vender a 300. Si me cuesta 1.000, como mínimo lo tengo que vender a 3.000, porque si no, no me saldrán las cuentas cuando reste impuestos. Entonces, el coste de adquisición de clientes es súper fundamental. Y es el que me permite también arriesgarme más. Si yo tengo un coste de adquisición de cliente de 100 y estoy vendiendo a 1.000, ya le puedo dar caña a la publicidad porque no tengo ningún riesgo. Por mal que vaya, aunque me cueste 200, aunque me cueste 300, seguirá siendo rentable, ¿vale? Con lo cual, el coste de adquisición, ¿cuánto me cuesta cada cliente? Súper importante. El coste de adquisición del cliente es la inversión que hago, o sea, la facturación dividida por la inversión que hago. Luego, en esto tú tienes unos costes empresariales que tendrás que asumir con este diferencial, con este margen comercial que tienes. Pero no puedes imputar los márgenes, no puedes imputar los costes de empresa a un cliente. Tienes que imputar, o sea, tú tienes una facturación, tienes unos gastos, pero en este caso el coste de adquisición de cliente saca de inversión en publicidad, en tu caso, inversión en publicidad y ventas. Este es tú has invertido 1.000 euros encima de la mesa, si sacas 10.000, ahí tienes un ROAS 10. Venga, pues con este ROAS 10 luego tendrás que pagar tus gastos y tus autónomos y toda la historia, porque no es proporcional, porque este coste O sea, el CAC es el ROAS, ¿es lo mismo? Sí, pero dividido por el cliente. El ROAS es, es un 1,10, meto 1.000 y saco 10.000. El coste de adquisición de clientes es cuánto me cuesta cada uno de mis clientes. Estos 10.000 que saco los puedo sacar con 3 clientes o con 10 clientes de 1.000 y me da un CAC Vale. diferente, ¿sabes? Entonces, el coste de adquisición de cliente, la diferencia con el ROI es que no sé si me explico, o voy muy rápido, pero el tema es el coste que me cuesta cada tío. El ROI, el retorno de emisiones,
cuánto me devuelve la campaña de lo que yo invierto. ¿Okay? Pero Ujú. cuánto me cuesta a cada persona es lo que me determina también las inversiones que yo puedo hacer ahí. Y ya no te digo si es una membresía, porque en una membresía el crecimiento de esta membresía me va a depender, es mucho más delicado ahí, porque si a mí un cliente me puede costar 300 y resulta que la membresía va a ser de 100, yo sé que necesito 3 meses para amortizarle, ok, no hay problema. Si yo tengo un lifetime value de 6 meses, ya con 3 meses lo amortizo y los otros 3 son beneficio. Pero yo tengo que saber estas métricas, porque si no, no me puedo arriesgar a invertir dinero allí si a lo mejor, o lo pongo al revés, imagínate que te cuesta 50 euros y tú le sacas 100, pero si te va al mes siguiente, es que voy a dar vueltas a una rueda que no me va a llegar a ningún lado tampoco, ¿no? Entonces, bueno, en fin, una vez tengo los clientes, hay una serie de métricas que para mí son súper importantes también, que hay que tener muy claras. Ahora lo veremos. Bueno, grosso modo hemos hablado un poquito de lo más importante. La única diferencia importante es que a veces la gente dice, ya, pero yo no puedo hacer todas estas métricas si estoy haciendo orgánico. Sí que se puede, porque tú puedes hacer, la métrica es la inversión que tú haces. La inversión es un número de acciones, el número de posts que cuelgas, es un número de horas que dedicas, es un número, da igual. En orgánico es una inversión, no es en dinero, pero es en tiempo, es en otras cosas. Entonces, tienes que tener estas métricas claras, estés en orgánico o estés en pago. De hecho, lo bueno es entrenarse en orgánico y luego extrapolarlo a pago, porque en orgánico te lo juegas mucho menos, pero bueno, cada uno. Entonces, una vez tenemos, sea en orgánico o en pago, los clientes, cuando ya tenemos clientes, hay algo que para mí también es fundamental, que es la tasa. Hay 3 tasas que para mí son muy importantes, que es la tasa de cumplimiento del proceso, el porcentaje de gente que termina mi programa, ¿okay? La tasa de éxito, que no tiene nada que ver, aunque parezca que sí, que son los casos de éxito, pero yo tengo que tener estas métricas porque esto es una responsabilidad mía, el maximizar que la máxima gente posible cumpla con el proceso, el maximizar que la máxima gente no solo cumpla el proceso, sino que tenga éxito. Y la tercera tasa, que la máxima gente me recomiende, la tasa de recomendación, que para mí es súper importante también. Entonces, yo la mido también. ¿Cuánta gente me recomienda? Y en programas como el Dharma se produce menos, pues son programas más de muy alto ticket y demás, pero en programas más básicos para mí es muy importante porque a veces esto te hace minimizar tu inversión en marketing, ¿no? Entonces es muy interesante ya no por tener, una vez más, no por tener la métrica, sino por cómo mejoro esta métrica. Hay gente que no tiene tasa de recomendación porque no lo incentiva, porque no lo provoca. ¿Qué tasa de recomendación tengo y cómo tengo esta tasa cómo aumento esta tasa, ¿no? ¿Qué tasa de éxito tengo y cómo aumento esta tasa? ¿Qué tasa de cumplimiento del proceso tengo y cómo aumento esta tasa? Y luego, la otra historia es, ¿cuál es, pero esto ya se ve más a largo plazo, cuál es el ticket total de mi cliente medio? Es decir, a un cliente le tienes que poder vender más cosas que lo que le has vendido inicialmente. Un cliente que ya ha confiado en ti, es muy fácil venderle otras cosas, mucho más fácil que ir a buscar uno de nuevo. Entonces, muchas veces te empiezas a hacer la reflexión de decir, ya digo que hay gente que está en una fase muy incipiente de su negocio y es lógico que no tenga esto montado, ¿eh? Pero cuando ya tienes un negocio un poco montado, es decir, vale, a la gente que ya le he vendido, ¿qué le puedo vender más? Pero que tenga sentido, que le ayude, que le aporte, ¿eh? Pero que tiene, y muchas veces llegas a la reflexión de, coño, si no tengo nada para venderle más a esta gente, pues coño, empieza a pensar en qué le puedes crear, lo que decías, una membresía de seguimiento, por ejemplo, ¿no? Una membresía de seguimiento, mira, ahora justamente tanto Eva como tú estáis en esta fase de montar una pequeña membresía de seguimiento y tal, ¿no? Pues esto es una de estas cosas que te hace que al final, dentro de 3 años, puedes decir, yo les vendía 1000, pero al final yo les sacaba 2000 euros de rendimiento, porque les sacaba 1000 de la venta y 1000 más de media que tenía de 2 años de membresía que se me quedaban ahí enganchados. Pues eso es interesante, porque obviamente te maximiza tu resultado, ¿no? En el caso de membresías o de otros productos, la membresía, hay una métrica más que se añade, que es el famoso lifetime value, que es el tiempo del LTV, es lifetime value, que es el tiempo que perdura el cliente en tu membresía, ¿no? Porque el tiempo que perdura es lo que marca el dinero que te va a dar y, por tanto, la inversión que puedes hacer para nuevos clientes, ¿vale? Entonces, el lifetime value es válido sobre todo en membresías, ¿no? Al final, por no liarnos más, creo que hemos hablado de las más fundamentales, pero el tema es, cada métrica es mejor medir menos, pero que cada cosa que mida tenga esta reflexión detrás de decir cómo mejoro esta métrica, que querer medirlo todo y no hacer nada con las métricas. O sea, al final las métricas les tenemos que sacar esa utilidad. Y sé que es desagradable, que no es sexy, que es pesado, que es cansino, que hay que ponerse, que los números, le decía cuando empezamos hoy a Eva que el único perfil que yo he encontrado que les gustan las métricas son los ingenieros. Todos los demás nos dan mucho paro las métricas. Los ingenieros se lo pasan pipa con las métricas. Pero que, como os decía,
no creo posible que un negocio se pueda estabilizar y escalar sin un control férreo de las métricas. Obviamente, al principio controlas a lo mejor solo el retorno de la inversión y el coste de adquisición de cliente, pero poco a poco hay que ir entrando más en detalle y más en profundidad porque y si ya no tenemos, si tenemos funnels, es imprescindible que el CTR, el CPC, el porcentaje de la landing, todo esto es muy necesario porque ¿cómo vas a saber si mejoras o si empeoras sin necesidad de esto, ¿no?